RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 26 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción hoy nos acompaña Jamie Pacheco, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Nueva ola de persecución a opositores y periodistas del régimen de Nicolás Maduro. Esto lo dice Infobae de Argentina. Las fuerzas de seguridad chavistas allanaron la casa de la opositora exiliada Dinora Figuera y arrestaron al reportero del Nacional José Gregorio Mesa. Horas antes de la llegada a Venezuela del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la dictadura de Nicolás Maduro desató una nueva ola de persecución contra opositores y periodistas. Por un lado, el presidente del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, denunció que el periodista José Gregorio Mesa fue detenido por las fuerzas de seguridad chavistas y que otros 4 periodistas del medio fueron citados por la justicia. En tanto, la opositora venezolana Dinora Figuera, exiliada en España, denunció que la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanó su vivienda en Caracas 2 horas después de alertar que los agentes allanaron la casa de Auristela Vázquez, que también se encuentra en la Ciudad Europea, ambas con órdenes de captura en su contra. Los aludidos, bueno, Miguel Enrique Otero escribía: arremetida contra los periodistas del Nacional, Fiscalía y 6 CPC se presentaron en la vivienda del periodista José Gregorio Mesa y se lo llevaron para interrogarlo. 4 periodistas más siendo citados y a mí estoy en Madrid por si acaso, escribió en su cuenta en Twitter. Tamara Sujú, con copia a Karim Khan y la Corte Penal Internacional, dijo: la represión y persecución sistemática continúa. El periodista José Gregorio Mesa y 4 periodistas más del Nacional están siendo perseguidos por ejercer su profesión y publicar investigaciones sobre personajes del régimen. Ella publica la citación, además, como imputado contra Miguel Enrique Otero, y habla de lo que está ocurriendo con dirigentes sindicales. Insistimos, esto ocurre horas antes de la llegada del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, a Venezuela. Una visita entre el 26 y 28 de enero. A nota oficial de prensa dice el alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, arribará a Venezuela hoy para empezar una visita oficial por invitación del gobierno. Durante la visita, él va a sostener reunión con representantes del gobierno, representantes de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas y los representantes de Naciones Unidas en nuestro país, al igual que el cuerpo diplomático. El 28, cuando termine su visita, él va a ofrecer una rueda de prensa. Y nos acompaña alguien que conoce perfectamente estos temas. María Alejandra Aristigueta es internacionalista, pero además fue embajadora del gobierno interino en Suiza. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por tenerme aquí en tu programa hoy. Pues de entrada le pregunto cómo interpreta usted esta nueva ola de persecución horas antes de la llegada del alto comisionado, el nuevo alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas a nuestro país. La escuchamos. Mira, yo tengo dos percepciones. La primera es, evidentemente están emplazando y además subiendo el costo de cualquier demanda que pueda venir a hacer el alto comisionado. O sea, esto es parte de una estrategia que ya conocemos de, eh, de avanzar, de una huida hacia adelante para poder entonces tener como más elementos con que negociar. Eso por una parte. Por otra parte, también vemos que se sienten muy seguros de sí mismos, que pueden darse el lujo de hacer esto cuando está llegando una altísima figura de Naciones Unidas al país. Y por otra parte, me pregunto yo si no será también unas muestras del resquebrajamiento interno que hay en el régimen y de aquellos que se sienten que no fueron invitados a participar en estas reuniones o que no querían que se aceptara esta invitación, ¿no? Y entonces de esa manera están mostrando también su fuerza y su capacidad de pulso dentro del propio régimen. Ahora, esto se suma a la aprobación en primera discusión de lo que han denominado la ley ante ONG,
¿Se está configurando un terreno fértil para que se repita el mismo esquema, por ejemplo, de Nicaragua? Le pregunto a nuestra invitada. Sí, sí, por supuesto. O sea, lo que uno lee de ese proyecto de ley, que es un proyecto de ley sesgado ideológicamente, teñido ideológicamente, no está bien fundamentado en el derecho, además con imprecisiones de todo tipo, lo que pretende es justificar la deslegitimación, la ilegalización de la sociedad civil en Venezuela y que sea una sociedad civil también plegada a los intereses del régimen o en todo caso que esté amenazada, que esté permanentemente amenazada y tenga que cuidar mucho por dónde se va metiendo y cómo va actuando. Bueno, usted dice se siente muy seguro. Sin embargo, Nicolás Maduro suspendió su visita a Argentina porque temía, bueno, según un audio que ha surgido y según medios de comunicación de ese país, que, bueno, actuaran en su contra, no solo por la investigación ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, sino por las imputaciones o las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos. ¿Qué opina usted? En efecto, bueno, yo creo que el hecho de que no vaya a Argentina, que no fuese a Argentina, fue un buen signo porque no está del todo impune. Impune está dentro de Venezuela y su actuación en Venezuela, pero no a nivel internacional. Él sabe que a nivel internacional pueden haber consecuencias consecuencias legales, ¿no? Hay una orden de captura, hay una investigación en curso, o sea, eh, mientras él esté en Venezuela estará a salvo y podrá hacer más o menos lo que le dé la gana. Ahora, ¿qué expectativa tiene usted con esta visita del alto comisionado? Hay importantes diferencias con la anterior. Me refiero a la visita de Michelle Bachelet, entre otras cosas. ¿Le sorprende a usted la discreción con la que se ha llevado este tema? Sí, en efecto, o sea, se llevó a cabo con muchísimo secretismo, la agenda se estructuró pidiéndole a las personas que van a participar en estas reuniones total y absoluta discreción, a diferencia de cuando fue invitada Bachelet, no hubo una manifestación pública como fue el caso en aquel momento por parte del régimen. Jorge Arriaza como canciller eh, expresó que había extendido esta invitación oficial a la alta comisionada entonces. En esta oportunidad no supimos muy bien en qué momento se produjo la invitación. Yo especulo que pudo haber sido en diciembre cuando estuvo Delcy Rodríguez aquí en Ginebra y que en ese momento, pues durante alguna reunión, algún encuentro que hayan tenido, le extendió la invitación oficial. También no te olvides que son los 75 años, se cumple este año los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hay una apretada agenda internacional de parte de Volker Türk para ir a distintos países y crear una presencia mayor para marcar estas fechas. Entonces, yo creo que se combinaron las dos cosas, pero efectivamente creo que a diferencia de otras oportunidades, aquí carecemos de información y la poca información que tenemos, es lo que tú ves, por ejemplo, en esa nota de prensa que acabas de leer, es muy escueto y bueno, esperemos que al cabo de los 3 días de reunión se pueda saber un poco más y que los periodistas puedan hacer las preguntas pertinentes. ¿Cree usted que con esta visita puede haber algún avance? ¿O va a continuar, digamos, esta ola de persecución que ha desatado el régimen venezolano? ¿Qué opina usted? Bueno, fíjate, yo esta mañana me puse en contacto con la oficina del alto comisionado con motivo de la detención del periodista José Gregorio Mesa. Me dijeron que ellos ya estaban al tanto y que estaban haciendo gestiones. Para ellos esto es un tema que está de nuevo sobre el tapete, el tema de la persecución de los periodistas, y ellos no se están deteniendo a pesar de que tienen una agenda bien apretada, digamos, con el alto comisionado. Pues yo no dudo que este tema y el tema de la persecución a las exdiputadas, los allanamientos a sus casas, también sean traídos a colación. Pero no te olvides que hay un memorándum de entendimiento para permanecer en Venezuela, que se renueva anualmente, este memorándum de entendimiento para que, digamos, este acuerdo que hay entre la Oficina del Alto Comisionado y el régimen para que puedan funcionar en Venezuela, para que la oficina pueda funcionar en Venezuela y desarrollar distintas actividades. Entonces eso también, como se renueva anualmente, no es una cuestión, digamos, de largo plazo, como por ejemplo en Colombia se acaba de firmar una renovación del acuerdo por 9 años más.
La diferencia es justamente que al ser renovada anualmente, pues entonces tienen que ir muy delicadamente tratando de garantizar que pueden estar allí presentes un año más. Dos inquietudes. Los informes de Michelle Bachelet fueron especialmente duros. De hecho, recuerdo que el último destacaba la imposibilidad de acceder a algunos centros de detención para conocer el estado, directamente el estado de los presos políticos en general, de los detenidos de nuestro país. Y yo le pedía un comentario sobre este punto en específico, si cree que puede haber avances o no. Por otra parte, bueno, se supone que vamos a conocer el tono de este nuevo alto comisionado. ¿Qué expectativa tiene usted? Si va a ser, digamos, va a jugar un papel similar al de la expresidenta Bachelet o pueden cambiar las cosas. La escuchamos. Bueno, creo que lo principal en este caso es que es una persona que conoce bastante bien el tema, ¿no? Y conoce bastante bien también el sistema de Naciones Unidas. Él es un funcionario de alto nivel, de alto rango dentro del sistema de Naciones Unidas que accede al puesto de alto comisionado por designación de Guterres, bueno, y trae toda una trayectoria, sobre todo en el área de los refugiados. Entonces, creo que él conociendo bien el sistema, sabe con qué mecanismos puede contar. Ahora, la capacidad que tiene de actuación siempre es limitada a la buena voluntad y a la disposición del gobierno con el que se esté encontrando, ¿no? Si no hay una receptividad de parte del régimen, pues es poco lo que va a poder hacer, es poco lo que va a poder avanzar y vamos a seguir viendo, bueno, este tipo de acercamientos con pocas expectativas, ¿no? Gracias, María Alejandra Aristigueta, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que ha pasado en las últimas horas con, insistimos, esta ola de persecución desatada por el régimen venezolano, que se traduce en la detención inicialmente o el llamado a declarar, mejor dicho, de este periodista José Gregorio Mesa del Nacional. A él se lo llevaron de su casa ayer y estarían citando a 4 más. El director del Nacional, Miguel Enrique Otero, aclaraba en sus redes sociales: estoy en Madrid por si acaso. Esto se suma a lo que ha ocurrido con las diputadas Dinora Figuera y Auristela Vázquez, que también, bueno, sufrieron el allanamiento de sus viviendas y la detención, la persecución de dirigentes sindicales en el marco de una ola de protestas que también hemos vivido en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio,
el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Estamos esperando que se conecte nuestra siguiente invitada. Le comento a mi equipo, en tanto eso ocurre, podemos llamar, o sea, podemos tratar de hacerlo por las dos vías, por si acaso tiene problemas con la conexión a Internet. Se trata de Teresli Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Bueno, hoy hablamos acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Se espera la visita, la llegada a nuestro país del nuevo alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas. Es el funcionario más importante con relación a estos temas. Y él asumió en lugar de Michelle Bachelet. Comentábamos con nuestra invitada anterior la nota de prensa oficial de su oficina. Él dice: arriba hoy a Venezuela para iniciar misión oficial por invitación del gobierno. Durante su visita, el alto comisionado se va a reunir con oficiales del gobierno, representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de grupos de víctimas, digamos, los directores de Naciones Unidas en nuestro país y el cuerpo diplomático. Al terminar va a ofrecer rueda de prensa. Lo mismo ocurrió con Michelle Bachelet. Y ahora mismo recuerdo que el mismo día que ella ofrecía la rueda de prensa detuvieron al capitán Acosta Arévalo, quien, saben ustedes, falleció, y en qué circunstancias, producto de las torturas que pues le causaron. Sí, pero Me parece que ya tenemos a Teresli Malavé vía Zoom. No tiene imagen, pero no pasa nada. Vamos solo, me imagino que iríamos solo con audio. Ella es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Estoy tratando de conectar el video. No hay ningún problema. De momento, en tanto eso ocurre, que puede ser, digamos, por cualquier motivo, no sé si por la conexión a Zoom o por la computadora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Los medios de comunicación internacionales hablan de una nueva ola de persecución, no solo por la detención del periodista José Gregorio Mesa, sino también la citación contra otros comunicadores, incluyendo el director del Nacional, lo ocurrido con las diputadas Dinora Figuera y Auristela Vázquez, y dirigentes sindicales. ¿Cómo lo interpreta usted horas antes de la llegada del alto comisionado para derechos humanos de la ONU a nuestro país? La escuchamos. Fíjate, María Alejandra, voy a empezar por Dinora Figuera y la nueva directiva de la Asamblea Nacional, la persecución contra ellos. Esos allanamientos no tienen ningún sentido. Cuando se ordena un allanamiento por parte del tribunal es porque tú vas a buscar evidencias de interés criminalístico en una casa relacionada o en cualquier lugar que amerite una orden de allanamiento relacionada con la comisión de un hecho punible. Ese hecho punible, eso que ellos consideran hecho punible, no deja evidencias de interés criminalístico, y además ellas tienen mucho tiempo fuera de la casa. Entonces, una especie de eso evidencia la persecución y el castigo contra estas personas. Yo me imagino que ellos tendrán todos sus familiares afuera y que, bueno, estarán resguardadas su casa y sus cosas si no deciden incautarle los bienes, porque esa es otra modalidad que se ha impuesto con la persecución por parte del gobierno a los que disienten de sus políticas, que es quitarle los bienes, los carros, las propiedades, lo que tengan, aun cuando el delito no amerite este tipo de incautación. Aquí no ha cesado la persecución.
Lo que pasa es que se está haciendo a unos periodistas que, bueno, que tienen su representación en el Colegio Nacional de Periodistas, que recientemente se nombraron a estas señoras, a estas diputadas, presidenta de la Asamblea, vicepresidenta, y ha habido este movimiento con respecto al gobierno interino, pero aquí nunca ha cesado contra gente que uno ni conoce. Cada día se conocen más casos de detenciones de personas que no tienen ninguna vinculación con esto, y nada más hay que ir a las cárceles y conversar y uno se da cuenta de, esta persona es un preso político. Porque, bueno, porque sencillamente se revisten las características que para nosotros describen un preso político. Ellos necesitan a alguien detenido por una circunstancia que haya ocurrido en el gobierno y tienen que tener a un culpable o sencillamente porque esa gente se manifestó contraria a las políticas del gobierno. Y tenemos así cantidad de personas, por eso siempre decimos en mi organización que no tenemos un número definido de presos políticos. Hasta ahora hemos contado 314 presos políticos y falta por meter personas. Recientemente salió una presa política militar, pero bueno, descubrimos que hay otra y así se van sustituyendo unas por otras, porque el problema gravísimo en este país es el sistema de justicia, es el gobierno, el poder ejecutivo manejando el poder judicial. Y mientras esto sea así, este capítulo de presos políticos no va a cesar, lamentablemente no va a cesar. En Venezuela todos somos presos potenciales y después que somos presos potenciales somos sometidos a muerte natural inducida, como es el caso de Iber Marín, como es el caso del general Baduel, como es el caso de Daniel Hernández, que se murió en la cárcel con un juicio interminable, un muchacho humilde en una cárcel común, preso político, y así, bueno, ya nosotros sabemos la cantidad de presos que han muerto justamente por esta modalidad de muerte natural inducida. Tenemos el general Hernández da Costa, casi va a entrar en un coma diabético, y bueno, sencillamente no se les hace caso. Si se muere, pues, ¡ay, se murió! Muerte natural, un infarto, tenía diabetes, estaba enfermo, y ya, y eso se queda hasta allí. De manera tal que a mí no me sorprende que frente a la llegada del alto comisionado estas cosas sucedan. Para nada. Incluso ellos avanzan y avanzan, mientras que nosotros estamos buscando salir como ahogados de esta persecución y esta opresión que nos impone el gobierno. Ahora, bueno, con el tema de las ONGs, siempre están inventando algo, siempre buscando una manera para perseguir, para oprimir y para avanzar en su revolución. Eso definitivamente es así, María Alejandra. Ahora, digamos, tan fuerte se siente el régimen venezolano que avanza en esta dirección a pesar de la investigación ante la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué piensa usted? Ya va, no te entendí la primera parte de la pregunta, disculpa. La pregunta es que avanzan a pesar de que hay una investigación en curso en la Corte Penal Internacional y uno de los delitos es persecución por motivos políticos. ¿Qué opina usted? Sí, es que yo creo que el temor o el respeto hacia eso está dividido. Por ejemplo, ¿cómo siente uno que sí existe cierto temor de parte de algunos? Bueno, cuando van aquí las mismas personas que están denunciadas como torturadores y violadores de derechos humanos, me refiero a los procedimientos, por ejemplo, ellos le ponen nombres rimbombantes a las cosas, Operación Constitución, Operación Aurora, Operación Europa, todas estas operaciones, las mismas personas que torturan y que procuran declaraciones que ellos mismos quieren que se den, que te ponen a firmar frente a la amenaza de aprender a tu familiar, a tu esposa, a los hijos, son los mismos que van a declarar al tribunal y en ocasiones son los mismos que tienen la custodia de estos presos. Entonces, en ellos sí se siente el temor como por debajo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya últimamente se niegan a ir al tribunal, ya se limitan en mentir descaradamente, aun cuando tengan el apoyo de los jueces. Ojo, el apoyo abierto y descarado por parte de los jueces en pleno juicio, de que ellos se sientan cómodos. Por supuesto, las víctimas de ellos los hacen sentir incómodos, e igualmente que los equipos de abogados que están en estas defensas. Pero
por ejemplo, el diputado Diosdado Cabello se nota que no tiene ningún temor hacia los organismos internacionales. Él tendrá previsto su forma de cubrirse aquí dentro del país y se siente cómodo porque sabe que finalmente la justicia internacional es un poco lenta y que bueno, que tendrán manejos a futuro. Ellos medirán entre el miedo y avanzar contra minimizar el trabajo que se está haciendo aquí en Venezuela para poder visibilizar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Dos inquietudes. Número uno, ¿qué sentido tiene entonces, digamos, discutir el destino de los presos políticos en nuestro país? Sabemos que nuestra invitada participó en una reunión con dirigentes de la plataforma unitaria que forman parte de las negociaciones en México. ¿Y qué interpretación hace usted a la liberación y destierro del general Rodríguez Torres en este contexto? La escuchamos. Voy a empezar por la última pregunta. Con respecto al general Rodríguez Torres, a pesar de que él violó derechos humanos, que fue uno de los creadores de la tumba, te digo, María Alejandra, yo defendí a Loren Saleh y a Gabriel Valle junto con mi compañero Juan Luis González. Tuve la oportunidad de entrar a la tumba y de ver el horror de lo que significa estar detenido allí, ese aislamiento, todo lo que allí sucede. El general no estaba preso por ese motivo. Estaba preso porque pretendió desprenderse con un grupo del PSUV, de armar su propio partido y hacer como que un partido paralelo a ellos. Y bueno, lo castigaron por eso, atribuyéndole participación en cosas que uno sabe leyendo su expediente, que no es así. ¿Por qué? Y que son inventadas, pues, como en el resto de los casos de los presos políticos. ¿Por qué lo sé? Porque yo entré para meterlo en la lista del Observatorio Nacional de Derechos Humanos como preso político. Tuve la oportunidad de hablar con su abogado, de verificar su situación y realmente era bien lamentable. Él venía, a pesar de que sé que si me estoy oyendo Loren y Gabriel, pues me querrán muerta, pero la verdad es lo que te estoy diciendo y yo ante todo soy defensora de derechos humanos. Y en esta oportunidad estaba preso por motivaciones políticas. Él venía haciendo sus trámites desde hace muchísimo tiempo, cuando él tenía cáncer en ese momento, ya creo que ya es sobreviviente de cáncer por el tiempo que estuvo preso, y bueno, vino haciendo sus trámites y finalmente se le concedió. Yo no critico que se le haya dado la libertad, sí critico que lo hayan recibido en España, eso sí me parece atroz, pero se abre otra posibilidad de persecución haciendo uso de la jurisdicción universal. Allá están todos los presos políticos. Fíjate, Loren fue desterrado cuando nuestra constitución está prohibida, pero frente a no tener identidad venezolana y tener libertad y paz, porque ese muchacho bastante, y Gabriel también bastante, que fue perseguido. Gabriel se tuvo que ir, por ejemplo, Gabriel Valle está ahorita tranquilo en Colombia, ya estable, su esposa, su cosa, y se tuvo que ir corriendo a España porque ganó Petro y comenzó de nuevo una persecución contra él, advertencias, miedo. Y bueno, casi todos están en España. Ellos pueden abrir esa posibilidad porque en España existe la jurisdicción universal e irlo cercando en ese sentido por las violaciones gravísimas a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por ese general aquí en Venezuela. Es otra ventana que se abre, es otra posibilidad y además dar a conocer lo que se vive en este país. La otra pregunta era... No, tenía que ver con qué sentido tiene, brevemente, eso sí, qué sentido tiene discutir en una mesa de negociación el futuro de los presos políticos si la lista, bueno, sigue creciendo, producto de esta ola de persecución en el marco de las negociaciones en México. Bueno, realmente yo lo veo en este momento importantísimo, María Alejandra, y por eso acepté ser como que la intermediaria de los presos políticos con la mesa de negociación y del lado de allá Yajaira Castro, diputada, esposa de Lázaro Forero, del lado de ellos también conmigo. O sea, estamos las dos en esta batalla junto con los familiares, porque no es lo mismo, María Alejandra, que tú presentes una lista con 314 presos políticos, que cuando la abres ves famosos, por ejemplo, Javier Tarazona, lo conoce todo el mundo, conoce sus calamidades, y así un gran número de presos políticos, a que tú conozcas realmente por qué están siendo acusados
y cuál es la verdadera razón de su detención. Entonces, ese resumen lo está haciendo los propios familiares, nosotros lo complementamos con la parte jurídica y ellos han podido entender perfectamente qué es lo que allí pasa. No llega solamente a sentarse y a tratar de visibilizar el tema de los presos políticos, que antes no se podía ni hablar de presos políticos en la mesa de negociación de México. En este momento es un punto importante a tratar, sino que ellos, este resumen que nosotros le estamos dando, lo están llevando a diferentes embajadas. Ellos van a salir de viaje ahorita y los llevan a diferentes embajadas, hacen incidencia en nombre de los presos políticos, cosa que no podemos hacer nosotros porque no tenemos el dinero pues para movernos con eso. Teresly Malavé, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela. Nosotros vamos a la pausa, a regreso más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en momentos en los cuales se espera el arribo a nuestro país, insisto, del nuevo alto comisionado para derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk. Hay expectativas sobre lo que será su gestión y sobre todo su posición en torno a Venezuela. Ya hace, como hemos comentado desde hace algunos minutos, se emitió esta nota de prensa oficial. Él llega en misión, producto a nuestro país, producto de una invitación del gobierno, así lo deja claro en el primer párrafo. Va a sostener reunión con representantes del gobierno, de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas, también con los distintos oficiales de Naciones Unidas que están en Venezuela y el cuerpo diplomático. Ofrecerá rueda de prensa el sábado 28, antes de partir de nuestro país. Se suman a nuestra mesa de debate dos personas que conocen perfectamente este y otros temas. Ligia Bolívar es coordinadora de Alerta Venezuela de Derechos Humanos y Martina Rápido Ragozzino es investigadora de Human Rights Watch. Gracias a ambas por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Mariale.
Pues mucho interés de conocer la opinión de ambas acerca del tema que nos ocupa. Inicio con Ligia Bolívar porque lo hemos comentado desde el inicio. Se desata una nueva ola de represión, así lo destacan medios de comunicación internacionales horas antes de la visita del alto comisionado a nuestro país, contra periodistas, contra dirigentes políticos y sindicales. ¿Cómo lo interpreta usted? La escuchamos. Bueno, sí, de hecho, creo que pareciera una muestra de fuerza y arrogancia por parte del gobierno, en vez de tratar de poner la casa en orden para la visita, lo que hacen son este tipo de demostraciones de fuerza, de decir, bueno, tú podrás venir, pero de todas maneras yo sigo haciendo aquí lo que yo quiera, ¿no? Ese pareciera ser el mensaje. Recordemos que también está presente la amenaza de una ley que pondría fin a la mayoría de organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Estamos hablando de organizaciones de todo tipo, no estamos hablando solamente de organizaciones de derechos humanos, sino de cualquier tipo de sindicatos, incluso de cualquier asociación civil que existe en el país, está en riesgo en este momento. Entonces, bueno, pareciera que esa fuera la intención. ¿Cómo interpreta nuestra invitada Martina rápido lo que está ocurriendo en las últimas horas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ustedes de Human Rights Watch no solo pedían a los líderes de la CELAC en la cumbre que se celebró en Argentina cuestionar las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país, también expresaban preocupación por este proyecto de ley anti-ONG, como la han denominado en Venezuela. La escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mariale, por la invitación. Efectivamente, estoy de acuerdo con Ligia. Vemos esta nueva ola represiva en un contexto un poco contradictorio, porque como bien decías al inicio, esta invitación al alto comisionado de derechos humanos la hace el gobierno y después, unos días antes, toma todas estas decisiones casi como para demostrar que pues lo que sea que el alto comisionado vaya a mencionar durante su visita no les va a importar. Nuestra preocupación principal con la ley es que es un nuevo intento, es claramente un nuevo intento de restringir el importante y valiente trabajo que hacen las organizaciones que trabajan y responden a la emergencia humanitaria y de derechos humanos en el país. Ya en mayo, con varias organizaciones habíamos expresado una preocupación por un proyecto de cooperación internacional que ya demostraba las intenciones del gobierno de cancelar arbitrariamente la personería jurídica de quienes supuestamente promovían o participaban en actividades contrarias a los intereses del gobierno. Y en esta ocasión también nos encontramos frente a una ley que tiene un lenguaje sumamente amplio que le da al Ejecutivo el encargo de supervisar, controlar y sancionar a las ONGs y que además permite a su criterio cancelar de oficios a esas organizaciones que actúan o atentan contra la estabilidad nacional. Ya sabemos en el pasado lo que ha pasado con las leyes con un lenguaje tan amplio como la ley contra el odio, que puede ser usada para perseguir a quienes se expresan en contra del gobierno de Maduro y además en un contexto donde no existe un sistema judicial que garantice un proceso independiente frente a estas decisiones arbitrarias. Me pregunto a Ligia Bolívar, en su momento nuestra invitada fue especialmente crítica con el desempeño de Michelle Bachelet, llegó a decir, ha bajado el tono con respecto a Venezuela. ¿Cuál es la expectativa en torno a este nuevo alto comisionado a la luz de la información que conocemos? La escuchamos. Sí, en efecto, fuimos críticos y lo seguimos siendo porque fue una gestión lamentable desde ese punto de vista. Hemos mantenido ya algunos contactos, no solamente Alerta Venezuela, otras organizaciones con el alto comisionado antes de esta visita, tratando de pasarle precisamente ese mensaje, pues, ¿qué es lo que espera Venezuela de Volker Turk? Una de las cosas que se espera poder debatir con él es precisamente todo lo que tiene que ver con el desempeño de la oficina en Venezuela. Es decir, fíjate tú la diferencia, Volker Turk sale de Colombia firmando un convenio de cooperación por 9 años, se acaba de firmar, y normalmente los convenios de cooperación del alto comisionado con Colombia aparecen en la página web de Naciones Unidas en Colombia, ¿no? Del alto comisionado en Colombia.
En el caso de Venezuela, va a firmar un cuarto convenio con el gobierno venezolano por un año de carácter confidencial, ¿ya? Entonces, son cosas que son inaceptables. O sea, el gobierno impone unas restricciones que no son aceptables. ¿Por qué no es aceptable un convenio de carácter confidencial? Porque no hay forma de exigir rendición de cuentas. Y eso es típico del gobierno venezolano. Entonces, no es posible que Naciones Unidas se doblegue ante los caprichos de un gobierno y sacrificando su propio principio de transparencia. Entonces, es una de las cosas que esperamos poder conversar, como ya se ha conversado con él anteriormente. Otras cosas tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que en ese convenio de cooperación que desconocemos de texto, simplemente nos han informado supuestamente lo que dice. Desde 2019 están previstas una serie de visitas de relatores especiales de Naciones Unidas. Y bueno, hasta el momento Venezuela lo que ha hecho es invitar a los relatores más inútiles que tiene Naciones Unidas. El Relatorio Internacional para la Solidaridad. Nadie sabe para qué sirve eso. Cuando en Venezuela hay necesidades urgentes de revisar la situación de derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, de la libertad de expresión, de la integridad personal. Es decir, tortura, quiero decir, hay muchas relatorías que hace falta y que tienen algunas más de 10 años de haber pedido visita a Venezuela y no se les dejan entregar, ¿no? Entonces, otro tema importante es el seguimiento. Es decir, Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado ya, y no solamente ellos, también los relatores especiales, algunos, y los órganos de tratados, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y muchos otros, ya han desarrollado un cuerpo enorme de recomendaciones que hasta el momento se encuentran sin cumplimiento por parte de Venezuela y que servirían para tener una idea cierta de lo que es su voluntad política de cumplimiento con el sistema y de cooperación con el sistema internacional. Entonces estamos pidiendo que se desarrolle un sistema, un mecanismo para el cumplimiento de estas recomendaciones. Sobre la ley anti-ONG, así la han denominado en Venezuela, le pregunto a Martina rápido. Bueno, se ha dicho, existe el riesgo de que nuestro país empiece a transitar el mismo camino que Nicaragua. Sin embargo, la gran diferencia es que sobre Venezuela pesa una investigación o avanza una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad porque formamos parte de la Corte Penal, es decir, hemos suscrito y ratificado el Estatuto de Roma. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. La escuchamos. Sí, efectivamente, pues la ley se trata de un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a algo que ya se venía haciendo desde hace muchos años. O sea, perseguir a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones humanitarias. Efectivamente, la ley es muy similar a la ley que se puso en práctica en Nicaragua. Es importante mencionar que en Nicaragua se cancelaron 3.600 organizaciones desde el 2018 al 2022. Es decir, dejaron de existir casi el 50% de las organizaciones. Y esto es sumamente grave y es el camino hacia el que nos acercamos con pues, esta ley. Ahora, respecto a las investigaciones de la CPI, Mariale, levantas un punto sumamente importante, porque esta ley no solo va a tener un impacto negativo para quienes defiendan derechos humanos o trabajen en estas organizaciones, sino también para las víctimas que han recibido el acompañamiento y apoyo de las organizaciones, recibiendo ayuda, por ejemplo, en el caso de organizaciones humanitarias, y también para documentar los casos. Las organizaciones de derechos humanos han hecho un trabajo valiosísimo en Venezuela. Son los que están monitoreando y documentando todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido, incluso por parte de altos funcionarios del gobierno de Maduro. Entonces, si eliminamos estas organizaciones, lo que va a ocurrir es que ya no van a poder hacer ese trabajo tan importante de mantener al salvo toda esa evidencia que va a ser sumamente importante en la investigación que está llevando adelante la Fiscalía de la CPI. Recordemos que hace unos pocos meses incluso la sala que está a cargo de la investigación sobre Venezuela
llamó a todas las víctimas a mandar información y a dar su opinión respecto a la investigación que el fiscal pidió que continúe. Entonces, por eso esto ocurre en un momento, o sea, hay varios factores que nos hacen ver por qué está ocurriendo ahora. Hay un objetivo de dejar también solas a las víctimas de esas violaciones de derechos. Si me permiten, entre invitados, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, dejo la siguiente inquietud, inicio con Ligia Bolívar. Si cree usted que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos puede hacer algo con relación a estas últimas detenciones o allanamientos que hemos visto y hemos compartido con la audiencia, concretamente lo ocurrido con el periodista José Gregorio Mesa del Nacional. Nos decía María Alejandra Aristigueta, quien fue embajadora del gobierno interino en Suiza, está en Ginebra, en comunicación con la Oficina del Alto Comisionado, ya están al tanto de la situación. Si cree usted que pueden hacer algo o no. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos en materia de derechos humanos de nuestro país. En las últimas horas, para la llegada a Venezuela del nuevo alto comisionado para derechos humanos de la ONU, nos acompañan a esta hora Ligia Bolívar de Alerta Venezuela de Derechos Humanos y Martina Rápido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch. Yo dejaba una inquietud para Ligia Bolívar, si cree que la oficina del alto comisionado tiene margen de acción para hacer algo en el caso concreto de las últimas detenciones. Y ahora mismo pienso en José Gregorio Mesa, periodista del Nacional, decía Espacio Público, un fiscal del Ministerio Público y el CICPC llegaron este 25 a la casa del editor del Nacional, José Gregorio Mesa, y se lo llevaron a declarar por unos trabajos de investigación publicados en ese medio de comunicación. La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero decía a PEVEX, régimen de Maduro sigue usando el Poder Judicial para castigar el periodismo de investigación. En esta ocasión, la víctima José Gregorio Mesa. ¿Cree usted que hay margen de acción para hacer algo en el caso de dirigentes sindicales? Por ejemplo, de Sidor, los detuvieron, les dieron libertad condicional. ¿Qué opina usted? La escuchamos. En efecto, había una ola en los últimos días de represión, ¿no? Una nueva ola. Antes del periodista Mesa estuvo también otra periodista del Nacional, cuyos medios sufrieron ataques de hackeo.
y bueno, ella es una persona que está en este momento un poco preocupada por la situación en la que fue sometida, pues, ¿no? El caso de este otro periodista nacional, vimos cómo incluso ayer lo dejaron en libertad, pero se quedaron con el teléfono, no hay una orden judicial en relación con eso. Sin embargo, bueno, seguimos con esta ola de arbitrariedades, un punto de honor para las organizaciones de derechos humanos, ahorita con la visita que comienza hoy por parte del alto comisionado Turk, es la detención de Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos que tiene ya más de un año detenido, cuando fue a denunciar que estaba siendo perseguido y resulta que el perseguido fue él, ¿no? La víctima se convierte para ellos en victimario, acusado injustamente de una cantidad de cargos judiciales absolutamente absurdos y sin base, ¿no? Entonces, bueno, son hechos importantes que hoy se han debatido por las organizaciones de la sociedad civil que están en Venezuela con el alto comisionado, tratando de ver de qué manera él puede aprovechar esta visita para, por ejemplo, poner cese a la detención arbitraria de más de un año de Javier Tarazona y poner freno también a los abusos que se están cometiendo en materia de libertad de expresión, que son muchos. Recordemos que son varias ya las emisoras cerradas desde el año pasado en una nueva oleada represiva. Todo pareciera indicar que están preparando el terreno para unas elecciones que les van a resultar muy incómodas y donde quieren la menor resistencia posible. Le pregunto a Martina rápido al cierre. Ella decía, el papel de las ONG en Venezuela ha sido fundamental para el avance de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en el país. Luis Moreno Campo, exfiscal de la Corte, decía ayer en una entrevista en NTN 24 que Nicolás Maduro no viajó a Argentina porque, bueno, seguramente por esta investigación, otras que están en curso en su contra. Él decía, podría haber una orden de detención secreta. Bueno, esto es difícil decirlo, pero yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. La escuchamos. Bueno, Mariale, que el gobierno de Maduro esté asustado por la rendición de cuentas internacional es evidente. Pensemos en que trató de bloquear la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, argumentando que estaban investigando en el plano interno los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad. Fue el propio fiscal de la Corte Penal Internacional que dijo, esto no es cierto, hemos monitoreado, no hay grandes avances en la investigación y por eso tiene que continuar. Entonces, cada día que estos procesos de rendición de cuentas, pensemos también, por ejemplo, en cuando sale un informe de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Cuando salió el último, igual hubo una reacción muy fuerte por parte del gobierno de Maduro e incluso ese mismo día, por alguna extraña razón, hubo agentes que hay una preocupación para estos procesos de rendición de cuentas a nivel internacional y es un poco también la razón por la que el gobierno de Maduro en este momento está tratando de tener un acercamiento con gobiernos de la región con los que es más cercano ideológicamente. Por eso tú antes mencionabas el tema de la CELAC, uno de nuestros llamados fue que a pesar de esta nueva ola de reanudación de relaciones con Venezuela, no podemos en este momento tan importante, donde, como decía Ligia, está aumentando nuevamente la represión, dejar de lado el llamado, un llamado fuerte a la protección de los derechos humanos, como lo hizo Boric, pero no hicieron otros presidentes durante la CELAC. Gracias a ambas por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ligia Bolívar, quien es coordinadora de Alerta Venezuela de Derechos Humanos, y Martina Rápido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción hoy nos acompañó Yay Pacheco, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.